La sección española de Radio Taiwán Internacional les presenta un programa mensual con la información, el entretenimiento y la cultura de Taiwán. En colaboración con emisoras amigas de Centro y Sudamérica, cruzamos el Pacífico y llegamos a sus hogares. En nuestra cita mensual les acercamos las culturas china, taiwanesa, hakka y aborígenes constituyentes de la sociedad multifacética taiwanesa. Nuestra programación habitual en español puede sintonizarse diariamente a través de la onda corta o mediante nuestra página web. Si desea obtener más información de Radio Taiwán Internacional, puede escribirnos a la siguiente dirección postal: P.O. Box 123-199, Taipei 11199, Taiwán, República de China. O si lo prefieren, pueden visitar nuestra página web en www.rti.org.tw. Plaza Pública, un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada lunes en RTI, con Ike de Izquierdo y Luis Lu. Plaza Pública. Queridos oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Soy Ike de Izquierdo y en el día de hoy me acompaña como siempre mi compañero Luis Lu. Hola Luis. Saludos a los oyentes. Durante la última reunión del Foro Asiático de Cooperación Económica, APEC, que tuvo lugar en Pekín en noviembre del año pasado, el líder de China continental, Xi Jinping, expresó su deseo de que este azul APEC, que se veía en el cielo, pudiese durar por siempre. 3 meses después, el 28 de febrero del presente año, una experiodista del canal de televisión pública CCTV de China continental, Chai Jin, presentaba su documental titulado Bajo la cúpula. La película sorprendió a todo el país, pues no solo analiza las causas de la capa de polución que asola Pekín y su posible solución, sino que también revela los problemas que tiene China continental en materia de gestión y aplicación de las leyes. Sin embargo, las implicaciones del problema de la polución son muy amplias y a finales de marzo, en la reunión del Foro Boao para Asia en la isla de Hainan, se invitó a expertos y académicos de todo el mundo a discutir el problema. Nuestro país, la República de China, Taiwán, como vecino de China continental, también se ve afectado por la polución. El 28 de febrero de 2015 se emitía el documental Bajo la cúpula, una película que produjo un intenso debate en China continental y en todo el mundo. La ex periodista de la televisión pública china, CCTV, como acaba de mencionar, declara en el documental que en el año 2013, cuando la polución alcanzó su clímax en China continental, ella quedó embarazada y dio a luz a una niña con tumores benignos. Nada más al nacer hubo que someterse a una cirugía con anestesia general. Afortunadamente la operación fue un éxito, pero cuando llevó a su hija de vuelta a casa, percibió por el camino un olor a quemado que le recordó a una entrevista que hizo en Shanxi en 2014 a una niña de 6 años y pensó con preocupación que su hija podría enfrentarse a este mundo. Y eso que en el 2004 ni siquiera se prestaba atención a este problema del PM2.5. En noviembre de 2010, la Embajada de Estados Unidos en Pekín colocó en su techo un aparato de medición de la calidad del aire y publicó en Twitter los datos del PM2.5. Debido a que mostraban unos datos muy diferentes a los ofrecidos por las autoridades de la ciudad, estos llamaron la atención de los residentes en Pekín y un pequeño conflicto diplomático entre China continental y Estados Unidos apareció. Bajo la presión externa e interna, las máximas autoridades del gobierno central pusieron en marcha una serie de medidas de alerta temprana, gestión, comunicación y supervisión del PM2.5 que se convirtió en la prioridad de la política medioambiental. El presidente Xi Jinping hablaba sobre este problema en la cumbre de la APEC.
Durante estos días, todas las mañanas, lo primero que hago nada más levantarme es comprobar qué tal es la calidad del aire en Pekín, deseando que la polución se haya reducido un poco, para que todos los que visitan Pekín se sientan un poco más cómodos. También hay gente que dice que estos cielos azules que disfrutamos ahora mismo son cielos azul APEC, que solo durarán unos días y habrán desaparecido. Espero y confío en que a través de nuestro esfuerzo podamos hacer que el azul APEC se prolongue lo más posible. La respuesta a la pregunta de si el azul APEC llegaría para quedarse llegó en forma de más días de polución una vez terminada la reunión. De hecho, en 2013, más de 30 ciudades y provincias de China continental sufrieron nubes de polución extrema. El número de días con polución extrema fue el más alto en 52 años, llegando a 29.9 días. La media entre 1961 y 2010 es de 9 días. Después del año 2004, la media se ha disparado a entre 12 y 20 días. Por supuesto, lo que más preocupa a la gente es el impacto sobre la salud. Sí, la neblina de polución procede de la actividad industrial que libera en el aire partículas de polvo, humo y salinas, entre otros tipos de agregados aerosoles. La densidad del PM2.5 y PM10 de los aerosoles tiene mucho que ver con la visibilidad. El PM10 se refiere a la longitud del diámetro de las partículas en suspensión, que alcanza las 10 micras, mientras que el PM2.5 indica que el diámetro de esas partículas en suspensión es de 2,5 micras. La composición del PM2.5 es muy compleja y su reducido tamaño hace que pueda penetrar en los pulmones, causando daños en los tejidos, y por eso la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer lo ha clasificado como carcinógeno, aunque no hay ninguna autoridad mundial que asegure que las nubes de polución sean causantes directas de cáncer. Precisamente la presidenta ejecutiva de la Asociación China de Antienvejecimiento, Chen Li, dice lo siguiente en torno a esta cuestión. Esta es una de las cosas más difíciles de concretar. Cuando una persona sana se pone enferma, ¿puedes asegurar que es debido a las nubes de polución? ¿Ha sido provocada por los hábitos diarios? ¿Es genético? ¿O ha recibido algún otro impacto? Es por ello que se necesita una gran muestra de investigación epidemiológica, y ese trabajo todavía no ha sido completado. Sin embargo, en el documental Bajo la cúpula, Chae-jin entrevista a una enferma de cáncer de pulmón. Esta mujer, de más de 50 años, trabaja en el departamento de finanzas de un hospital y tanto ella como su familia no tienen historial de fumadores. Y sin embargo, le aparecieron tumores en el pulmón y tras la operación le extrajeron ganglios linfáticos negros. Su médico sospecha que la enfermedad pudo haber sido causada por la contaminación del aire. Un mes después de la emisión del documental y tras las discusiones en el foro de Boao sobre economía y comercio, en la edición de este año se invitó a expertos de todo el mundo en medio ambiente, salud y meteorología para discutir los problemas de las nubes de polución y su relación con la salud. El rector de la Universidad de California, Jim Block, compartió los resultados de su largo monitoreo del clima y la salud. En su investigación descubrió que las partículas de dióxido de azufre, oxígeno de nitrógeno y ozono del aire son muy comunes y en parte contienen contaminantes corrosivos que pueden causar irritación en los ojos y ser peligrosos para los pulmones. Incluso puede afectar al cerebro de los bebés. Por nuestra parte, el laboratorio del Instituto de Medicina y Sanidad Industrial de la Universidad Nacional de Taiwán ha colocado varias cajas transparentes con 3 o 4 ratones en cada una para hacer un experimento. Algunos de estos ratones comen y otros juegan con algunos juguetes que tienen en sus respectivas jaulas. Pero el aire que respiran estos ratones es diferente. Para comprender mejor el riesgo de la polución para el cuerpo humano, la Facultad de Sanidad Pública de la Universidad Nacional de Taiwán pues, ha creado este equipo de estudio del PM2.5 y el profesor Chen Zhongren realiza un experimento toxicológico con estos ratones por el que se introduce aire filtrado
filtrado y no filtrado en 2 jaulas diferentes. Chen Zunren señala que el estudio ha revelado que los ratones expuestos a partículas atmosféricas experimentan una subida de la presión arterial y del ritmo cardíaco, así como un aumento de los glóbulos blancos. Esto prueba que hay toxicidad en el PM2.5. Ahora, con un nuevo estudio en ratones, esperan saber a ciencia cierta si el PM2.5 puede afectar al sistema nervioso central de los humanos. El profesor Chen opina que las actuales enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, incluso los trastornos cognitivos de los niños, pueden relacionarse con el PM2.5. Ya que el PM2.5 puede provocar cambios en las arterias y que éstas llegan a todas partes del cuerpo. El sistema nervioso también tiene vasos sanguíneos. Entonces, el sistema nervioso puede verse afectado como lo hace una enfermedad del corazón. Las paredes de las arterias se vuelven gruesas y se colapsan provocando infartos. Entonces, puedes imaginarte lo que pasa con los vasos sanguíneos del sistema nervioso central. Hay más posibilidades de sufrir enfermedades degenerativas. Todos los ciudadanos de China continental están en la posición de estos ratones, bajo condiciones severas de polución en la que se absorbe gran cantidad de partículas PM2.5. Y según estudios científicos de China continental, cuando el PM2.5 aumenta hasta 200 microgramos por metro cúbico, superando los estándares de la OMS más de 20 veces, la media de muertes por enfermedades del sistema respiratorio y cardiovascular puede aumentar de un 14% a un 26%. El exdirector de la Agencia Nacional de Meteorología de China continental, Qin Dahe, también estuvo en el foro Boao de este año y dijo que de todo el mundo su país, China continental, es el que más muertes registra por contaminación del aire. Este profesor también señaló que hace 30 años nadie en China continental se preocupaba por la polución. Hace 10 años poca gente, pero en los últimos años esta cifra se ha disparado y la razón principal es la enorme emisión de carbón. Hace 10 años, China continental y Estados Unidos emitían aproximadamente lo mismo, unos 800 o 900 millones de toneladas, pero China continental ha llegado ahora a los 4.000 millones de toneladas de carbón. Yang Zhiyuan, profesor de Geología en la Universidad de Cultura China y exdirector del Departamento de Medio Ambiente del Yuan Ejecutivo, dijo que en los últimos 20 años China continental ha dado preferencia a la economía y no al medio ambiente. Primero la industrialización y urbanización. Además, ha dependido del carbón para la producción energética hasta un 68%, el doble que otros países. Es decir, que la electricidad de China viene en mayor parte del carbón, sin importar la contaminación del aire y de metales pesados. Todo juega un papel muy importante. En 2012, la NASA volvió a confeccionar un mapa de la polución de PM2.5 de China continental entre 2008 y 2010. Según el mapa, la parte este de China continental, incluyendo Pekín, Qingdao, Shanghai y otras grandes urbes, estaba toda cubierta de contaminación. Taiwán y países vecinos de China continental se preguntan, ahora que sabemos lo que hay en estas nubes de polución, ¿cuándo se va a poner una solución? Qin Dahe reflexiona un momento y señala que la estructura energética de China continental es rígida y será muy difícil corregir la situación en un periodo de 10 años. 30 años para solucionarlo es demasiado. 2 o 3 años es muy difícil. Creo que la solución está en un cambio de mentalidad por parte del gobierno, las empresas tecnológicas y la ciudadanía. Pero en 10 años creo que será muy difícil solucionar rápidamente el problema, porque nuestra estructura energética descansa en el carbón. Gastamos mucho dinero para reducir el consumo del carbón del 70 al 66%. Probablemente a mediados de siglo se pueda haber reducido hasta el 50%, pues un país así de grande, con este PIB tan enorme, que tiene al carbón como fuente de energía primaria, no podrá solucionar este problema en un corto espacio de tiempo. Las nubes de polución de China continental ya afectan a la calidad del aire en Taiwán. Según un estudio de la Oficina Nacional de Medio Ambiente, el PM2.5 venido de fuera es ya una de las fuentes más importantes de la contaminación de Taiwán, es decir, de China continental.
El año pasado, antes de la reunión de la APEC, Exteriores repartió mascarillas a la prensa y les recordó que informaran sobre el estado de la calidad del aire. Queridos oyentes, hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Les emplazo a que nos escuchen en la próxima edición. Adiós. Adiós. Plaza Pública, un programa que les llevará la actualidad política y económica de Taiwán directamente a sus aparatos de radio. Debates, análisis, situación nacional e internacional, comercio, elecciones. Todas las noticias sobre el mundo político cada lunes en RTI, con Iker Izquierdo Y Luis Lu, Plaza Pública. Queridos oyentes de Radio Taiwán Internacional, bienvenidos a una nueva edición de Plaza Pública. Soy Iker Izquierdo y como siempre me acompaña mi querido compañero Luis Lu. Hola Iker, saludos a los oyentes. La polución producida en China continental afecta indefectiblemente a Taiwán, República de China. Según la Oficina de Protección del Medio Ambiente del Yuan Ejecutivo, un 30% de las partículas suspendidas en el aire, esto es, el PM2.5, que se encuentra en Taiwán, vienen de fuera. El condado de Kinmen, que solo dista 5 kilómetros de la costa de China continental, alcanza un índice del 96%. El 22 de enero de 2015, la escuela de primaria Chiang Kai-shek de Kinmen colocó una bandera roja que se iza para alertar a los niños cuando los niveles de polución aumentan. Al mismo tiempo, la cuestión de la cooperación en el estrecho para combatir la polución se puede decir que está en plena efervescencia. A mediados de abril en Kinmen, las mañanas son claras y frescas. Siguiendo la ascensión del sol, la temperatura va subiendo rápidamente. El verano se acerca paso a paso. El director de la escuela primaria de Kinmen, Zhang Baiyue, señala la bandera en el tercer piso, que indica la calidad del aire un día cualquiera en Kinmen. No importa que el cielo esté azul y sin nubes, pues el aire de Kinmen no ejerce una buena influencia sobre la salud de sus residentes, sino más bien moderada, que según los indicadores de la Oficina de Medio Ambiente, afecta a los grupos de población con una salud más sensible a la calidad del aire. Enclavado en el sureste de China continental, el condado de Kinmen solo dista 5 kilómetros de la ciudad de Xiamen, pero aunque la distancia a la isla de Taiwán es de más de 200 kilómetros, la relación entre Kinmen y China continental puede decirse que está llena de aflicción. Según las estadísticas de los científicos de la Oficina de Medio Ambiente, el 96% de la polución en Kinmen viene de China continental, mientras que solo el 30% de la de Taiwán es foránea. La Oficina de Medio Ambiente de Kinmen ha ido un paso más allá y se ha dado cuenta de que entre las partículas suspendidas en las nubes de polución hay óxidos de azufre producidos por sulfato de amonio procedente de barcos y centrales eléctricas. Los numerosos barcos que atracan en el puerto de Xiamen están detrás de estos alarmantes niveles. Por otra parte, las ciudades industriales de Xiazhou, Changzhou y Quanzhou, con más de 7.000 fábricas, están muy cerca de Kinmen. Estas plantas de producción eléctrica utilizan carbón y generan una gran cantidad de dióxido de carbono, el cual se desplaza a Kinmen por los vientos monzónicos del nordeste. Así lo cuenta Fu Yudong, director de la Oficina de Medio Ambiente de Kinmen. En Kinmen tenemos 68 fuentes fijas de polución, es decir, 68 chimeneas. 8 son de la central eléctrica de Taashan. El resto es de la destilería Kinmen. La verdad es que las fuentes de polución propias son escasas. Taoyuan tiene 18.000. Son dos tipos muy diferentes de protección del medio.
Es muy fácil analizar la polución del aire, algo así como sus huellas digitales. Podemos hacer un muestreo de nuestra polución, el PM2.5, sulfato de amonio, etc., y determinar el origen de estas partículas a través de nuestros aparatos. Hay en Taiwán arena de Mongolia, tu ADN y el mío son distintos. Yo sé de dónde viene la polución. Cuando suena la tonadilla que anuncia el recreo, los alumnos de la escuela primaria de Jinmen salen contentos al patio, corriendo y jugando en un espacio bastante amplio. Se supone que respiran un aire natural y aunque la escuela lleva 3 meses con la bandera de la contaminación, estos niños fuertes siguen jugando y no parecen verse muy afectados por la contaminación. Los niños normalmente no se dan cuenta de lo que significa la bandera, aunque sí conocen el sonido que indica que deben ponerse la mascarilla, pero normalmente suelen hacer caso omiso de ella. El 22 de enero de este año, el indicador de polución en el aire de Jinmen superó los 100 puntos. Se izó la bandera roja y los niveles de PM2.5 rompieron todos los registros. Según la recomendación de Medio Ambiente, si durante estos periodos alguien se siente mal, con dolor de garganta, tos o irritación ocular, debe reducir el esfuerzo físico y evitar salir a la calle lo más posible. La escuela de Jinmen también anuncia inmediatamente a los niños que no jueguen en el exterior e izan la bandera roja para todo Taiwán. Pero, en realidad, ¿cuánto efecto surten los avisos y las alertas del colegio en el comportamiento de los niños? La jefa de estudios del colegio, Chen Peiyu, dice que es necesario que las familias ayuden en esta tarea. Si las familias se preocupasen, los niños irían a la escuela con las mascarillas. Los niños con tos o alergia traen ellos mismos la mascarilla para proteger su salud, pero no puedes pedir a un niño perfectamente sano que todos los días lleve mascarilla cuando ni siquiera lo hace cuando está resfriado. Esta es la situación. No tiene conciencia de ello. La educación en casa y en la escuela deben ir de la mano. Además, a veces los niños, cuando les damos las mascarillas, se las ponen. Pero quién sabe si cuando no les vemos, las tiran. Además de la bandera roja ondeando sobre la escuela, ¿cómo se conciencia a los niños sobre este problema? Este año se celebró en Jinmen la 55 edición de la Exposición Científica para Escuelas de Primaria y Secundaria. Los niños de sexto grado de la escuela de Jinmen pueden saber por qué el aire sano de Jinmen ha desaparecido a través del stand Wu Dao, el peligro de respirar. En la página web de la Oficina de Medio Ambiente pueden buscar y encontrar imágenes sobre la calidad del aire en tiempo real de cada lugar. A través de una comparación de estas imágenes con las de una situación ideal, pueden comprender con asombro que aún ya ha entrado el verano pero sin vientos monzónicos a las 12 del mediodía del 7 de mayo, el cielo de Jinmen es gris. Dados los altos niveles de polución que sufre Taiwán por las nubes de polvo procedentes de China continental, parece que las mascarillas son solo un parche, pero no son una solución de raíz para este problema. Solo atacando la raíz del problema se podrá devolver un aire limpio a los niños. Por ello, las oficinas de medio ambiente de Jinmen y Xiamen han venido realizando conversaciones activas en los últimos años, explorando posibilidades de cooperación entre ambas partes. Esta cuestión ha sido finalmente llevada a las sedes centrales y se espera que este año, en la 11ª Cumbre del Estrecho, pueda incluirse un punto de discusión sobre las partículas suspendidas en el aire, es decir, PM2.5 de las nubes de polución. El director de la Oficina Nacional de Medio Ambiente, Wei Kuo-yen, dijo que se han reducido las consideraciones políticas y con el fin de mejorar el bienestar, ambas partes tienen que llevar a cabo las cuestiones más plausibles. Taiwán tiene algunas experiencias que está dispuesta a compartir. En segundo lugar, la cuestión de las nubes de polución, incluyendo técnicas de medición o estándares. Sobre esto, es mejor que ambas partes utilicen el mismo método. Esto no quiere decir que una parte tenga que seguir a la otra, sino que debería funcionar igual para todos los países, los cuales deben enviar gente mutuamente para consultas.
o también intercambiar muestras y llevar a cabo análisis separados para comprobar si los resultados son parecidos. Se espera que ambas partes del estrecho puedan llevar a cabo esta colaboración. El sistema de indicadores es quizás diferente en cada país. Por ejemplo, el objetivo de Taiwán es que cada día no se llegue a 35 microgramos por metro cúbico. China 75, es decir, 40 más que Taiwán. Se espera que esta cifra se iguale a la de Taiwán porque cada lugar es diferente, pero la tecnología que se utiliza para medir es mejor que sea la misma. Aunque todo está numerizado, el contexto de las cifras puede ser distinto, por lo que todo puede convertirse en una mera ilusión. En cuanto a la cooperación contra la polución entre ambas partes, el director de la Oficina de Medio Ambiente de Kinmen, Fu Yutong, también dijo sinceramente que la cultura de China continental y el problema político en Taiwán son dos variables muy importantes a tener en cuenta. Fu Yutong decía que cuando quieren hacer una cooperación realista se deben considerar la cultura y también los escrúpulos de Taiwán. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues, por ejemplo, cuando un veterano comunista hace algo, solo cabe obedecer. El acuerdo en el estrecho pasa por diferentes departamentos que, al fin y al cabo, no han hablado entre ellos demasiado. Los de abajo se atreven a hacer lo necesario sin las órdenes de arriba si arriba no ha dicho nada. Esta es la cultura de China continental y por parte de Taiwán la oposición dirá que se ha vendido a Taiwán. En este sentido, Fu Yutong cree que en cuestiones de medio ambiente no debería haber problemas políticos. Aunque en la cooperación del estrecho contra la polución pueda haber conflictos externos, las oficinas locales de medio ambiente ya están preparadas. Fu Yutong lo decía así. En 2011, China estableció un Ministerio de Medio Ambiente. Desde aquel año vienen aprobando muchas regulaciones, lo que significa que antes mucha de esta legislación no se aplicaba. En estos 4 años se ha regulado sobre cosas tan específicas que los gobiernos locales no tienen experiencia, pero Kinmen sí la tiene. ¿Puedo ayudarte? Por tener un aire limpio en Kinmen, espero que el aire de Xiamen sea mejor. No es cosa de hablar de las nubes de polución que vienen del noreste. Lo primero es mejorar a tu vecino. Si no es posible hablar entre los gobiernos centrales por cuestiones políticas, busquemos a los gobiernos locales. Kinmen puede enseñar a Xiamen, Taoyuan puede enseñar a Pekín, Taipei y Nueva Taipei a Shenyang. Esta es mi opinión personal. Nosotros estamos totalmente dispuestos. Hace 20 años que Taiwán tiene experiencia en lidiar con la contaminación. Si ambas partes van a colaborar, no importa que los gobiernos centrales no se reconozcan. Las empresas también pueden intercambiar conocimientos y experiencia. Hace unos años, los habitantes de Kinmen vivían en un ambiente magnífico, con bonitas montañas, el mar y un aire sano, pero con el tiempo esas condiciones han desaparecido. La señora Wang, ya en su 60, es oriunda de Kinmen y ha ido y venido de Kinmen a Taiwán durante los últimos años, lo que le ha proporcionado gran experiencia. Así lo contaba la señora Wang. Aquí, por la noche, cuando el tiempo era bueno, a veces se podían ver muchas estrellas, pero ahora ya no se pueden ver. Ya no podemos ver todas esas estrellas como antes. Cuando éramos pequeños, podíamos ver la Osa Mayor, como una cuchara. 7 estrellas en conjunto tan bonitas. Ahora ya no las vemos. Si hay un poco de visibilidad, solo podemos vislumbrar las más brillantes. Antes podíamos ver todo. Una vez por la noche, cuando el tiempo era bueno, salía a pasear, elevaba la vista al cielo y decía, ¡wow! Hacía tiempo que no veía tantas estrellas. En Taipei las veo, pero en Kinmen ya no las puedo ver. Hasta aquí llega el programa de hoy de Plaza Pública. Espero que les haya gustado y hayan aprendido sobre la colaboración entre China continental y Taiwán para luchar contra la polución.
Les emplazo a escuchar la próxima edición de Plaza Pública. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Había una vez una joven llamada Sol a la que le gustaba contar historias de proverbios chinos. Los proverbios son legados de nuestros antepasados. Reflexiones y pensamientos de la sabiduría china. ¿Están preparados para escuchar el cuento de hoy? Había una vez... Estimados oyentes, bienvenidos a Cuentos y Proverbios Chinos con Sol. Hoy les quiero presentar dos proverbios que tienen que ver con escuchar atentamente o no escuchar. El primer proverbio es 洗耳恭听 lavarse las orejas para poder escuchar bien. El proverbio describe a una persona que escucha atentamente. 洗耳恭听 Escuchemos nuevamente. 洗耳恭听 洗耳恭听 Analicemos la sintaxis de este proverbio. 洗 Significa lavar. 耳 Quiere decir oreja. 恭 Es ser respetuoso. Y 听 significa escuchar. A continuación, escuchemos la historia de este proverbio. 洗耳恭听 En la dinastía Yuan había un escritor de ópera teatral llamado Zheng Tingyu, y en una de sus obras cuenta la siguiente historia. El emperador Qin Wang envió a su consejero Bai Lixi para que llevara a la princesa a la casa del duque Chu Zhaogong para contraer matrimonio con su hijo. Como al consejero Bai Lixi le contaron que la mujer y el hijo del duque en una ocasión se habían caído al río, por lo que le pidió al duque que le contara cómo hizo para salvar a ambos, y que él estaba dispuesto a 洗耳恭听 es decir, lavarse los oídos para escucharlo atentamente. Una expresión que significa prestar oídos o prestar atención a alguien. Otra historia que también aparece el término 洗耳 que significa lavarse los oídos, es en una obra del escritor Huang Fumi. Él cuenta que el emperador Yao quería cederle el trono a Xu You, un ermitaño que vivía en las montañas. Sin embargo, Xu You no lo aceptó. Luego el emperador Yao le pidió que asumiera el cargo de un funcionario local. Pero él se fue al río para lavarse los oídos. En este contexto, la expresión lavarse los oídos es diferente al significado original del proverbio 洗耳恭听 pues aquí el propósito es quitar del oído las palabras que uno no desea escuchar. Ahora veamos algunos usos actuales de este proverbio.你有什么意见可以尽管说，我洗耳恭听。
Puedes sentirte libre de expresar todas tus opiniones al respecto. Te escucharé atentamente. En esta oración, el proverbio 洗耳恭听， es escuchar atentamente. 有何高见，请直说无妨，我们一定洗耳恭听。 Le invitamos a que nos digan sus opiniones. Las escucharemos con mucho gusto. En este ejemplo, el proverbio es escuchar con mucho gusto. 这位教授的演讲十分精彩，大家都洗耳恭听。 Este profesor da discursos muy interesantes. Todos lo escuchan muy atentos. En este caso, el proverbio también significa escuchar muy atento. 每个人都洗耳恭听老师训话，不敢打瞌睡。 Todos los alumnos escuchan muy atentamente las enseñanzas del profesor. Nadie se anima a dormirse en la clase. Aquí, el proverbio 洗耳恭听。 se usa como escuchar muy atentamente. El segundo proverbio es todo lo contrario que el primero. Se trata del proverbio 充耳不闻， taparse los oídos o hacer oídos sordos. También se usa para describir a una persona que se niega a escuchar o que no desea aceptar la opinión de los otros. 充耳不闻， Escuchemos otra vez. 充耳不闻，充耳不闻， Veamos qué significa cada una de estas palabras. 充 Es llenar. 耳 Significa oídos. 不 Es no. 闻， Quiere decir oír. La obra Shi Jing, clásico de poesía, está formada por poemas que se clasifican en canciones populares, canciones para festivales cortesanas, canciones para ceremonias más solemnes e himnos para ceremonias de sacrificios a los dioses y espíritus ancestrales del Imperio Real. Un escritor de la dinastía Han del Este llamado Zheng Xuan ha escrito libros basados en obras antiguas. Los escritos de Zheng Xuan, que comenta sobre la obra clásico de poesía, se basa en las ideologías de la obra precursora Mao Zedong. En uno de los capítulos de su obra, expresa sus quejas sobre los consejeros del rey que no hacen caso a las necesidades de los habitantes. 蜀伯这些魏国君臣穿得很华丽。 Los grandes consejeros que deberían proteger al Estado se visten con mucha elegancia y tienen actitudes altivas y arrogantes. Sin embargo, hacen oídos sordos a las demandas de auxilio del pueblo. 但是对于离国军民呼救的声音，却装作没听见。 En su escrito, la palabra 充耳 indica a los aros de jade que usan los altos funcionarios, que se traducen como objetos que tapan sus oídos y no les permiten escuchar. De aquí se originó el proverbio 充耳不闻， que describe a una persona que hace oídos sordos o que no desea escuchar los consejos u opiniones de los demás. Escuchemos algunos ejemplos de uso. 他只要一专心屋外的车声，他都可以充耳不闻。 Cuando está concentrado en algo, hace oídos sordos a los ruidos que hay fuera de la casa. En este ejemplo, el proverbio 充耳不闻， se traduce como hacer oídos sordos. 弟弟充耳不闻的倨傲态度，令母亲伤透了心。 La actitud soberbia del hermano menor, al hacer oídos sordos, le provocó mucha tristeza a mamá. En este ejemplo, el proverbio también se traduce como hacer oídos sordos. 他对师长的劝告一概充耳不闻，不知该拿他怎么办。 No hace caso alguno a los consejos de los mayores. Realmente no sabemos qué hacer con él. Nuevamente, el proverbio
充耳不闻 que se usa como hacer oídos sordos. 我已经一再劝告他，他却总是充耳不闻，实在令人生气。 Ya se lo he dicho varias veces y siempre hace oídos sordos. Me enfurece mucho. En este ejemplo, el proverbio 充耳不闻 claramente significa hacer oídos sordos. Hagamos un repaso. El primer proverbio es 洗耳恭听 que significa escuchar atentamente. Y el segundo es 充耳不闻 que quiere decir lo contrario, hacer oídos sordos. Espero que les haya parecido interesante este capítulo de Cuentos y Proverbios Chinos. Les invito a que me escriban por mail a sol@rti.org.tw. Hasta la próxima. Chao, chao. El aprendizaje te permite viajar por un mundo desconocido. El mundo del chino mandarín está lleno de sabiduría, Cultura, arte, simbolismo. ideologías que te permitirán expandir tus horizontes. Con Andrea y Sol podrás aprender, viajar y conocer el maravilloso mundo del chino mandarín. 知之者不如好之者，好之者不如悦之者。Hola, ¿cómo están, queridos amigos de Radio Taiwán Internacional? Mi nombre es Andrea Wang y hoy me acompaña, como siempre, mi compañera Sol Hong en los micrófonos para enseñarles una clase más de aquí de chino mandarín. Hola, Sol. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, hoy tenemos un tema muy lindo, muy particular. Así es, hoy vamos a hablar sobre el Día de los Enamorados. Claro, porque el Día de los Enamorados aquí en Taiwán, en China en general, digamos, es el 7 de julio del calendario lunar. Y en chino se dice Qixi. En el año 2015 cae el 20 de agosto. ¡Wow! Así que vamos a aprender palabras relacionadas con el Día de los Enamorados. Eso es. Muy bien. ¿Empezamos, te parece, a leer la lección? Por supuesto. Bueno. El título de la lección es 情人节快乐. Feliz Día de los Enamorados. Bueno, vamos a empezar a leer la lección en chino. 请问今天是星期几？今天星期五。昨天是几月几日呢？昨天是8月20日。你知道昨天是农历7月7日，七夕情人节吗？情人节快乐！你昨天有跟男朋友去庆祝情人节吗？当然有，他还送我巧克力及一束玫瑰花。好浪漫，你真幸福。一年一次，一定要浪漫一点。你呢？我还在等你介绍男朋友给我呢。真不好意思，我的男性朋友都有女朋友了。真没诚意。A continuación vamos a leer nuevamente frase por frase y explicarles lo que significa en español. ¿Te parece, Sol? Sí, por supuesto. Bueno, el título de esta lección es 情人节快乐, que significa Feliz Día de los Enamorados. 请问今天是星期几? Significa, disculpe, una pregunta. ¿Qué día de la semana es hoy? 今天是星期五。Hoy es viernes. 昨天是几月几日呢？
¿Qué fecha fue ayer? 昨天是8月20日。Ayer fue 20 de agosto. 你知道昨天是农历7月7日，七夕情人节吗？ ¿Sabías que ayer fue el 7 de julio del calendario lunar y fue el Día de los Enamorados? 情人节快乐 Feliz Día de los Enamorados. 你昨天有跟男朋友去庆祝情人节吗？ ¿Ayer fuiste con tu novio a festejar el Día de los Enamorados? 当然有，他还送我巧克力及一束玫瑰花。Por supuesto que sí. Además, él me regaló chocolates y un ramo de rosas. 好浪漫，你真幸福。Qué romántico, qué felicidad. 一年一次，一定要浪漫一点。你呢？ Como es una vez por año, hay que ser un poco romántico. ¿Y tú? 我还在等你介绍男朋友给我呢。Todavía estoy esperando que me presentes un novio. 真不好意思，我的男性朋友都有女朋友了。Discúlpame, todos mis amigos ya tienen novia. 真没诚意， Qué pocas intenciones tienes. Como verán, se trata de una lección bastante humorística. Claro, porque en un principio, le estoy pidiendo a Sol que me presente un novio. Sí, y como le dije que mis amigos tienen ya novia, Andrea me dice que yo no tengo intenciones de presentarle a nadie. 真没诚意. Se le dice a alguien, por ejemplo, que, uno nota que no tiene intenciones, que la verdad no lo quiere hacer, pero o te dice una cosa por otra. Uh-huh. Entonces uno puede exclamar y decir, qué pocas intenciones. 真没诚意. A veces se usa esta expresión como broma o como forma de... reclamar también, ¿no? A alguien. Sí, eso es. Ahora vamos a detenernos frase por frase y explicarles lo que significa. Ya dijimos que 情人节快乐 significa feliz día de los enamorados. 情人 en verdad significa amante o enamorado. 情人节 significa día festivo. 快乐 significa feliz. 快乐. Ahora vamos a comenzar a explicar la lección. 请问今天是星期几？请问 quiere decir una pregunta. Por favor, una pregunta. Disculpe, una pregunta. 请 significa por favor. 问 es preguntar. Entonces, en chino, para empezar una oración, usamos 请问, una pregunta. 今天是星期几？今天 significa hoy. 是 es el verbo ser. 星期几 ¿qué día de la semana es? 几 significa qué o cuánto. 今天是星期几 ¿qué día de la semana es hoy? 今天星期五 hoy viernes. En realidad sería 今天是星期五 hoy es viernes. 今天 significa hoy. 星期五 es viernes. 星期 es semana. 五 es el número 5. Por lo tanto, 星期五 es el día 5 de la semana, que es el viernes. 昨天是几月几日呢？ Ayer, ¿qué fecha fue? 昨天 el día de ayer. 是 es el verbo ser. 几月几日 ¿qué mes y qué día? 几 es qué o cuánto.
yue es el mes. Ji nuevamente pregunta qué, ri, día. Ne significa para hacer una pregunta. 昨天是几月几日呢? Que en español sería ¿qué fecha fue el día de ayer? 昨天是8月20日. Ayer fue el 20 de agosto. 昨天 ayer. 是 es el verbo ser. 8 es el número 8. Yue, como dijo Andrea, es mes. 20 significa 20. Y ri es día. En chino, para decir la fecha, primero decimos siempre el mes y luego el día. 昨天是8月20日. Ayer fue el 20 de agosto. Recuerden que en chino los verbos no tienen conjugación, por lo tanto, tanto en presente como en pasado, el verbo ser es 是. 你知道昨天是农历7月7日七夕情人节吗? ¿Sabías que el día de ayer fue el 7 de julio del calendario lunar y fue el día de los enamorados? 你知道 ¿sabías? Si tú sabes. 你 es tú. 知道 es el verbo saber. 昨天 ayer. 是 verbo ser. 农历 calendario lunar. 7月7日 mes 7, día 7, o sea, el 7 de julio. 七夕情人节 significa el día de los enamorados de julio, que es el día de los enamorados en China. Ma es la expresión de pregunta. 你知道昨天是农历7月7日七夕情人节吗? ¿Sabías que el día de ayer fue el 7 de julio del calendario lunar y fue el día de los enamorados? 情人节快乐! 情人节, el día de los enamorados. 情人, enamorados. 节 se refiere al día festivo. 快乐 es feliz o felicidad. 你昨天有跟男朋友去庆祝情人节吗? ¿Ayer fuiste a festejar el día de los enamorados con tu novio? 你 tú. 昨天 ayer. 有 es el verbo haber. 跟 con. 男朋友 significa novio. Nan es masculino u hombre. 男朋友 significa novio. 去庆祝 庆祝 es celebrar. 去 es verbo ir. Ir a celebrar. 去庆祝. 情人节 el día de los enamorados. Y como dijimos recién, la finalización ma indica pregunta. 你昨天有跟男朋友去庆祝情人节吗? ¿Ayer fuiste a celebrar el día de los enamorados con tu novio? 当然有，他还送我巧克力及一束玫瑰花。Por supuesto que sí. Él además me regaló chocolate y un ramo de rosas. 当然有 significa por supuesto que sí. 当然 es por supuesto. 有 es haber. En este caso significa que ha habido, que ha ocurrido. 他还送我巧克力. Él además me regaló chocolate. 他 significa él. 还 además. Son es regalar.
我 es el pronombre personal yo. 巧克力 es chocolate. 他还送我巧克力. Él además me regaló chocolate. 集一束玫瑰花. 集 significa y. 一束 es un ramo. 玫瑰花 es rosas. 花 es flor. 玫瑰花 flor de rosas. 当然有. 他还送我巧克力及一束玫瑰花. Por supuesto que sí. Él además me regaló chocolate y un ramo de rosas. 好浪漫，你真幸福。Qué romántico, qué felicidad la tuya. 好浪漫，浪漫 es romántico. 好 expresa cuán o qué. 你真幸福，你 significa tú. 真 es verdadero o verdaderamente. 幸福 felicidad. O sea, que verdaderamente, qué felicidad la tuya. 你真幸福。好浪漫，你真幸福。Qué romántico, qué felicidad la tuya. 一年一次，一定要浪漫一点。你呢？ Es una vez al año. Seguro que hay que ser un poco romántico. ¿Y tú? 一年一次。一年 significa un año. 一次 es una vez. 一年一次 significa una vez al año. 一定 significa seguro. 要 es deber. 浪漫 es romántico. 一点 es un poco. 你呢? ¿Y tú? 你 significa tú. 你呢 es ¿y tú? 一年一次，一定要浪漫一点。你呢? Una vez al año, seguro que hay que ser un poco romántico. ¿Y tú? 我还在等你介绍男朋友给我呢。Todavía estoy esperando que me presentes un novio para mí. 我还在 aún estoy. 我 yo. 还 todavía. 在 verbo estar. 等你 esperándote. 等 esperar. 你 a ti, tú. 介绍 presentar. 男朋友 novio. 给我 para mí. 给 es verbo dar. 我 a mí. 给我 darme a mí o presentármelo a mí. No es una exclamación en este contexto. 我还在等你介绍男朋友给我呢。Todavía estoy esperando que me presentes un novio para mí. 真不好意思，我的男性朋友都有女朋友了。真不好意思。Realmente discúlpame. 真 es realmente. 不好意思 significa discúlpame. 我的 es mío. 男性朋友 es amigos masculinos. 男性 es masculino. 朋友 es amigo o amiga. 都有 es todos tienen. 女朋友 es novia. 了 es indicador del pasado. 真不好意思，我的男性朋友都有女朋友了。Realmente discúlpame. Todos mis amigos ya tienen novia. 真没诚意. Qué poca sinceridad.
Bueno, esperamos que la lección de hoy haya sido interesante para todos ustedes. Recuerden que el texto se encuentra en la página oficial de RTI en español. Ante dudas o comentarios nos pueden escribir a esp@rti.org.tw. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Chao, chao.